cronológica. Este es el resumen de la semana, nuestra Biblia cronológica, la semana 18. Y esta semana tuvimos varias cosas leyendo en la Biblia y una de esas fue la promesa hecha por Dios a David, que nos muestra que la verdadera figura del central de, del reino de David no era David, sino Dios y su plan soberano, la promesa de un reino restaurado que trasciende la historia inmediata de Israel y se cumple plenamente en la persona de nuestro amado Jesucristo, el Hijo de David. Como reconocen los escritores del Nuevo Testamento, esta continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos invita a contemplar la fidelidad de Dios. Por eso que cuando le oramos a Dios, oramos a un Dios que es fiel a su promesa, a su pueblo, a sus hijos, aquellos que oran y claman y creen que Dios le va a responder. Amén. Y unos aspectos importantes esta semana fue que la promesa de un reino duradero fue hecha a David y se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Y como leemos en segunda de Samuel capítulo 7 versículo 16, dice, y será firmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Este versículo encapsula la promesa central que, como señala el texto, se cumple finalmente en Cristo. También esta semana vemos cómo Dios respaldó a David. Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La historia de David nos recuerda que la verdadera victoria y la estabilidad no viene de Dios y no del esfuerzo humano. Muchas veces nosotros nos esforzamos como humanos, tenemos estrategia, tenemos planes y muchas veces vemos que esos planes se desboronan. Pero Dios, en su fidelidad, en su inmensa misericordia, que son nuevas cada mañana y cada día, nos ayuda a entender que sin Él nada podemos hacer. Y este ejemplo nos enseña que en nuestra propia lucha debemos buscar la justicia de Dios por encima de nuestros intereses personales, confiando en Dios. David fue a la guerra, pero cada triunfo que David estuvo en la guerra se lo debió al Señor, se lo dio a Dios. Cada triunfo que Israel tuvo se lo debió al Señor, no a su fuerza, no a su estrategia militar. Y leemos en el libro de Samuel que vemos que David preguntó primero, Señor, ¿cómo ataco a los filisteos? Voy de frente, y el Señor dijo, ve de frente y atácalos. Y en una segunda oportunidad David le dijo, Señor, ¿cómo ataco a los filisteos? Y él le dijo, rodéalos y ve con ellos como el estruendo de las balsameras. Las balsameras eran un tipo de planta que cuando hacía viento parecía que venía una tropa completa del ejército. Y dice que cuando las balsameras dieron ese viento y pegó sobre ellas y dieron ese sonido, los filisteos creían que venía un gran ejército a atacarlo y ellos huyeron. También vemos que a veces las buenas intenciones no bastan. Segunda de Samuel 10:3 dice que entonces dijeron los príncipes de los hijos de Amón, Anún, su señor, ¿te parece que ¿Te parece que por honrar a David, a tu padre, te haga enviados los consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad y destruirla? Y la historia relata cómo David, movido en bondad, envió mensajeros a Anún para consolarlo por la muerte de su padre. Sin embargo, los líderes amonitas malinterpretaron esta acción y la vieron como una amenaza encubierta, lo que desató un conflicto innecesario. Este episodio nos advierte sobre el peligro de juzgar mal los motivos de otros, especialmente cuando dejamos que la sospecha, el miedo, el chisme, la intriga nos domine. Y David fue de buena lis y dice que los envió para consolarlo, pero ¿qué hizo el rey? Anún les cortó la barba, les cortó la ropa, dice que le dejó la ropa hasta las nalgas y David le dijo, mire, quédense en Jericó para que no pasen vergüenza hasta que sus barbas crezcan y lo dejó ahí. Pero además los salmos de ese día nos recuerda que cuando nosotros enfrentamos batalla tenemos que ir donde nuestro consolador, que la fuente verdadera de nuestra ayuda y nuestra victoria está en Dios. También vemos en el Salmo 86:10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravilla, solo tú eres Dios. Vemos la grandeza de Dios y nuestra necesidad.
Los salmos leídos esta semana, mayormente atribuidos a David, son himnos de exaltación a la grandeza y a la obra poderosa de Dios. A medida que los meditamos y que los leímos esta semana, se nos invita a apropiarnos de sus palabras como oraciones personales, reconociendo que no solo son maravillas divinas, sino también nuestra profunda necesidad de su misericordia, de la misericordia de ese Dios. Por eso yo siempre digo que si usted quiere aprender a orar, siempre ore con los salmos. Los salmos son una guía espectacular para orar y para alabar y exaltar el nombre de Dios Todopoderoso. Este salmo que me gustó mucho esta semana fue el Salmo 51, versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La Biblia no oculta la caída de sus grandes líderes. Y sabemos que David cayó en adulterio, fue acusado de adulterio y también de asesinato. Cayó en adulterio con Bexabé y mató a Urías para encubrir su pecado. Natán, el profeta, lo confronta. David reconoce que ha pecado, reconoce que ha cometido un error. Y vemos en el Salmo 32 que él se arrepiente de ese error. Y dice, Señor, solo contra ti y solo contra ti he pecado. Muchas veces cuando nosotros pecamos, siempre andamos buscando a un culpable. No, yo pequé porque ella me hizo molestar. Yo pequé porque él se metió conmigo. Yo pequé porque él habló conmigo. David no buscó excusa. David no culpó a nadie. David dijo, Señor, solo contra ti y solo contra ti he pecado. Perdóname, ayúdame. Y vemos en el Salmo 51 cuando dice que él ya se levanta y dice, Señor, yo sé que tú perdonas a un corazón contrito y humillado. Amado, una reflexión para nosotros esta semana debe ser que cuando nosotros pequemos, cuando nosotros nos equivoquemos, sea cual sea la razón, tenemos que tener la humildad de arrepentirnos de nuestros pecados, de reconocer nuestro error, decir, wow, hermano, discúlpame, esposo, esposa, hijos, aún a los hijos. Aún a los hijos, porque a veces nosotros, bueno, yo soy el papá o soy la mamá, y si yo me equivoco no importa, no, aún nuestros hijos, cuando nosotros nos equivocamos, porque nosotros somos reflejos del amor de Dios para ellos. Y si nosotros no tenemos una relación correcta con nuestros hijos, ellos no van a tener una relación correcta con Dios. Y vemos que la Biblia no oculta esas caídas. Y vemos cómo David, cegado por el deseo, ¿verdad? Comete adulterio y luego, en un intento desesperado de encubrir su pecado, mata a Urías. Y este descenso muestra el peligro de permitir que el pecado crezca sin ser confrontado. Dicen los estudiosos que David pasó aproximadamente un año calladito antes que Natán lo confrontara. Y vemos el Salmo 32 y el Salmo 51, la amargura y el deseo de pedir perdón, el deseo de arrepentirse de corazón. Amado, muchas veces nosotros nos alejamos de Dios y ese pecado aleja nuestra comunión de Dios. Cuando pecamos, y siempre lo digo así, cuando una persona peca o está en pecado, lo primero que hace es alejarse de Dios. Se aleja de la iglesia, se aleja del servicio, se aleja de lo que estaba haciendo para el Señor. Y entiendo, porque a veces nosotros cuando pecamos sentimos vergüenza, pero que esa vergüenza, amado, dice que abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro amado Jesús. Cuando tú y yo nos equivoquemos, vamos al Padre, porque ahí está Jesús en medio nuestro, ¿no? Y sin embargo, la grandeza de David no radicaba en su perfección, porque no era perfecto, sino en su disposición de arrepentirse genuinamente, como el profeta Natán lo enfrentó. Y este Salmo 51 refleja ese corazón contrito, una súplica sincera, una limpieza, una renovación, una restauración. Y nos recuerda que aunque el pecado es devastador, el arrepentimiento, amado, abre la verdadera puerta hacia la misericordia y hacia la gracia de Dios. Y para ir concluyendo esta semana, también leímos el Salmo 42, que dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Tras el pecado de David con Bexabé, su vida y su reinado se tornaron turbulentos completamente. Y siempre Dios nos perdona, siempre hay restauración, siempre hay bendición, pero las consecuencias de lo que tú y yo hicimos, del pecado que cometimos, amado, siempre queda. Y la historia registra las tragedias familiares como la violación de Tamar, la rebelión de Absalón, hijos de David.
y otros conflictos internos por el trono también, mostrando la amarga consecuencia del pecado. Sin embargo, a pesar de todo, Dios permaneció fiel a David. David, en la mayoría de los salmos que hemos leído esta semana, atribuye a él, con excepción del Salmo 40, del 42, que Dios es fiel con su promesa. Este periodo oscuro en la vida de David, como creo que todos lo hemos tenido, y si no lo hemos tenido, seguro lo vamos a tener, porque Dios está presente en nuestros pecados pasados, en los que está viendo ahora y en los futuros, amado. El hecho de que no nos equivoquemos ahora no quiere decir que más adelante no podamos equivocarnos. Pero David estuvo consciente de que necesitaba un consolador, un rey que lo perdonara. Amén. Y esto nos enseña que aunque las consecuencias del pecado pueden traer profundas y duraderas heridas, la fidelidad de Dios no se quebranta. David experimentó derrotas personales y familiares, pero nunca dejó de acudir a Dios. En adoración, en súplica, con sus salmos siempre expresaba lo que él sentía, cómo estaba. Y los salmos nos dejan una hermosa enseñanza de que Dios no anula nuestras emociones. Nuestras emociones están ahí. Yo no sé cómo te puedes sentir hoy. Si te sientes triste, desesperado, desesperanzado, angustiado, agobiado, en turbulencia, amado, ahí está el buen pastor. Vamos a donde el buen pastor, vamos a nuestro refugio, que es Dios, y Él nos ayudará. Dios acoge todo lo que somos y como David, está dispuesto a restaurarnos y a guiarnos cada día. Y con esto terminamos el resumen de esta semana, que fue una bendición.